Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos preciosos, familia, diseños de vida, y a cada uno de nuestros amigos que también se conecta en este momento. Para nosotros es un placer contar con su presencia y deseamos de todo corazón que la palabra del Señor hoy cumpla su propósito, el propósito de edificar, el propósito de allanar tu corazón para que la semilla de la palabra de Dios pueda producir el fruto anhelado y el fruto esperado. Quiero que nos dispongamos para recibir hoy una palabra muy especial, donde vamos a clarificar a la luz de la Escritura cuál es el verdadero objetivo, cuál es el verdadero blanco al que tenemos que apuntar con uno de los elementos o ingredientes poderosos que Dios ha dejado en nuestro espíritu, que tiene que ver con la fe. La fe es algo extraordinario. Por la fe es que se han logrado evidenciar cosas sobrenaturales en este mundo natural. Sin fe, definitivamente, el ser humano no podría existir. Así que vamos a valorar hoy el blanco de la fe, el objeto de la fe, para que a la luz de la palabra de Dios, de aquí en adelante, tengamos claro ese enfoque y trabajemos arduamente para hacerlo realidad en nuestra vida. Vamos a orar en este momento. Gracias te damos, mi amado Dios. Sé que tu palabra siempre viene a nuestros corazones con un propósito muy definido. Y el objetivo es que podamos seguir pareciéndonos cada día más a Cristo. Tu palabra tiene el propósito de que nosotros podamos cada día conformarnos a la imagen de nuestro Señor, a la imagen de nuestro Salvador. Me permito en este momento, Señor, estar dispuesto y disponible para que a través de mi vida tu palabra fluya. Tu palabra, Señor, sea coronando la mente, el corazón y el espíritu de cada oyente, para que podamos recibir esas herramientas, esos instructivos para sacar adelante, oh Dios, nuestra fe, de tal manera que estemos cumpliendo el propósito por el cual tú la has plantado en nuestro espíritu. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Como lo dije al inicio, vamos a estar entonces enfocados en analizar a qué tenemos que apuntarle verdaderamente cuando se trata de la fe. Parece ser que con esta herramienta tan poderosa que posee el ser humano, lamentablemente la usamos de manera equivocada y terminamos abusando del verdadero propósito, del verdadero objeto de la fe, porque terminamos usándola para alcanzar nuestros propios deseos, para alcanzar nuestros propios intereses, y terminamos muchas veces usando la fe para deshonrar a Dios, algo que parece irónico. Comenzamos haciendo lectura de Hebreos capítulo 11, allí donde encontramos el salón de la fama de la fe, de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 16, y vamos a enfocarnos básicamente en el padre de la fe, junto con su amada esposa Sara. Y quiero que por favor siga conmigo la lectura para que entienda y comprenda realmente cómo fue tan, pero tan vital el uso correcto de la fe para poder ver la obra poderosa y sobrenatural en la vida de esta pareja. Dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado
una ciudad. Cuando uno hace lectura de estas líneas inspiradas por el Espíritu Santo, uno siente un afecto muy profundo hacia estos dos personajes, Abraham y Sara. Parece ser que realmente tomaron demasiado en serio el llamado que Dios les hizo, en unas circunstancias particulares, en unas circunstancias donde Dios de entrada los reta a un cambio de vida completamente. Y sin embargo, especialmente Abraham, como la cabeza de su hogar, toma una decisión, y es la de ir detrás, por la fe, al cumplimiento de la promesa de lo que Dios le había dicho. Y esto inspira nuestro corazón porque nos damos cuenta cuán poderosa realmente es la fe. Sin fe, uno definitivamente no podría hacer realidad los deseos del corazón en nuestra vida, en nuestra existencia. Por eso es que la fe, aunque es una de las palabras más cortas que encontramos en la Biblia y también en nuestro lenguaje castellano, quizá es una de las más grandes en su significado espiritual. Lo que realmente integra esta palabra llamada fe es algo que de verdad debemos dedicar el resto de la vida para poder entenderlo, pero sobre todo para poder experimentarlo en nuestro corazón. Porque hablar de fe es hablar de algo que nos conecta directamente con Dios, porque Dios es la fuente auténtica de nuestra fe. Cuando miramos algunos significados nos damos cuenta que la fe es certeza. Según la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es certeza, es convicción. Fe es creer, quizás es uno de los conceptos o de los significados más comunes que nosotros tenemos claro en cuanto a lo que significa la fe. Confiar también significa fe, descansar en, y bueno, muchos nombres más, muchos significados más que podemos aplicar a esta palabra, pero con estos serían suficientes para poder nosotros comprender, entender de qué se trata verdaderamente la fe. Ahora, revisemos algo importantísimo con respecto a la fe, y es que sin fe nosotros no podríamos accesar a todas las bendiciones establecidas en el reino de Dios y también su constitución, que es la justicia. Somos nosotros a través de la fe salvos, no hay otro camino. Solamente por la fe podemos ser salvos, dice la Escritura en Efesios 2, 8 y 9. Pero también sin fe nosotros no podemos, dice la Escritura, no podemos agradar a Dios. Por la fe es que nosotros podemos acercarnos ante ese trono de gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia dice que si te acercas a Dios tienes que creer que Él es real, que Él existe, pero que también Él premia, Él galardona a aquellos que le buscan. Y también quizá algo relevante con respecto al tema de la fe es que solo por la fe es que nosotros podemos recorrer el camino hacia una madurez espiritual. Quien no le presta atención al tema de la fe, de su fe auténtica hacia Dios, difícilmente va a poder desarrollar la madurez espiritual para la cual nosotros fuimos creados o diseñados en Cristo. Ahora, surge una pregunta bien interesante que es la que quizá quiero hoy desarrollar a través de esta reflexión, y es: ¿cuál es el objeto en verdad de nuestra fe? ¿Cuál es el objeto en verdad de nuestra fe? ¿El milagro o el hacedor del milagro? ¿La vida o el dador de la vida? ¿La promesa o el cumplidor de las promesas? El objeto de la fe definitivamente es nuestro hacedor, nuestro dador y nuestro cumplidor. Y yo sé que usted está de acuerdo con esto, porque nos damos cuenta que cada vez que desarrollamos en nosotros el tema de la fe, apunta no tanto a lograr algo, a alcanzar algo, sino a conectarnos con alguien. Entienda eso, por favor, porque a veces limitamos la fe solamente a alcanzar sueños, a lograr propósitos, y eso tiene su lugar, pero no es el objetivo final. Pueden ser el medio, pero el fin de la fe apunta no a algo, sino a alguien, y ese alguien, repito, es nuestro Dios, el hacedor, el dador y el cumplidor. Aleluya.
Por eso quiero que observemos rápidamente tres cosas importantísimas al respecto. Las encontramos en el texto leído al comienzo de esta disertación. Primero, entendamos que nuestra fe es retada por un Dios más grande. Diga conmigo, mi fe siempre será retada por un Dios más grande. Cada vez que nosotros pretendamos colocar en un molde limitado a nuestro Dios, Dios va a retar nuestra fe. Nuestra fe será sacudida. ¿Cómo va a ser sacudida? A través de circunstancias, de problemas, de dificultades, a través de cosas donde nos sentimos impotentes, donde nos sentimos pequeñitos. Pero el objetivo no es sentirnos así, el objetivo es retarnos a entender que pese a cómo me esté sintiendo, pese a lo que me está sucediendo, tenemos un Dios más grande, tenemos un Dios más poderoso, tenemos un Dios que llena el universo, y es más, el mismo universo no lo puede contener. Leamos rápidamente los versículos 8 al 10 para enfocarnos en esta verdad. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y esto es tan importante, iglesia, porque nos damos cuenta que Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Génesis capítulo 12. Todo esto que Dios le entrega a Abraham es a través de la herramienta de la fe. Abraham tiene que tomar una decisión. Por eso es que la fe, más que de pronto una intención intelectual, una intención de pronto mental, es una acción, una decisión que me lleva a una acción. Y Abraham toma la decisión de poseer esa palabra que Dios le entregó. Y se afianzó no solamente en esa palabra, sino en el Dios que le dio esa palabra. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que esto fue así? Porque él no vio a Dios con sus ojos físicos. Él solo oyó a Dios diciéndole esas promesas. Y esto lo llevó entonces a él a abandonarse completamente, no solo a la promesa de Dios, sino al Dios que él no veía, pero que le había hablado esa promesa. Y esa es la sustancia de la fe. La fe no se basa en lo que yo pueda ver. La fe no se basa en lo que yo pueda entender. La fe se basa precisamente en el entendimiento de que lo que Él ha dicho es tan poderoso, no porque Él lo ha dicho, sino porque Él mismo es la palabra. Él mismo es la palabra. Cuando Abraham recibe esta palabra, inmediatamente su fe se ensancha. Su fe se ensancha de una manera tan extraordinaria, donde él ya no puede quedarse mirando solamente su terruño en el cual había sido criado, en el cual de pronto había crecido y tenía muchísimos hermosos recuerdos de infancia, sino que ahora la fe, el llamado de Dios, lo reta a mirar a un lugar desconocido, a un escenario que él ni siquiera había visto, a un escenario en el cual ni siquiera había imaginado, pero que ahora la fe lo está llevando a eso. Esa fe lo está llevando a una dimensión de entera dependencia del Dios que le ha hecho la promesa. Entonces, él nunca imaginó ser modelo para las multitudes en cuanto al tema de la fe, y sin embargo, él decidió creerle a Dios. Él nunca imaginó que su nombre aparecería en la Biblia, como por ejemplo suele suceder hoy en día. Hoy en cada familia judía están comiendo y se habla del padre Abraham como si estuviese presente ahí en medio de ellos. Abraham es el tema de conversación permanente para todo pueblo judío, pero aún para nosotros los cristianos. ¿Cuántas veces en cualquier lugar donde se predica el evangelio se ha hablado de este hombre que le creyó a Dios porque decidió darle el enfoque y el objeto correcto a la fe, que era su Dios? Ahora, sus expectativas de fe fueron sobrepasadas por el Dios de las promesas. Y nuestro Dios, quiero que sepa que es el mismo Dios de Abraham. Y esto me emociona,
porque estamos hablando nada más ni nada menos que el mismo que retó la visión de Abraham en su época, ahora también reta nuestra visión para que le creamos a Él y para que nuestra fe también sea una fe poderosa. Así que el objeto de nuestra fe no son las promesas, sino el Dios de las promesas. Y ese Dios es más grande, escúchame bien, más grande que nuestra propia fe. No limitemos ni siquiera a Dios a nuestra fe. Llevemos nuestra fe a contemplar y a dimensionar realmente al Dios que verdaderamente Él es. Ahora, lo segundo que yo quiero que miremos es que nuestra fe es retada por un Dios misericordioso. Diga conmigo, mi fe es retada por un Dios misericordioso. La fe muchas veces puede quedarse limitada cuando empezamos a ver que las cosas no salen como las estamos creyendo. ¿No le ha pasado? Que usted siente el impulso de creerle a Dios y usted va a confiar en que Dios está contigo, que Dios te va a ayudar, que Dios no te va a permitir caer en derrota, pero justamente ocurren cosas que no presupuestabas, que no querías que sucedieran. Se empieza a dar exactamente lo contrario y entonces ahí tu fe empieza a limitarse, tu fe empieza entonces a quedar corta. Pero es ahí entonces donde empezamos a darnos cuenta que nuestro Dios, más allá de nuestra fe limitada, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad. Mira lo que le sucedió a Sara en el versículo 11, dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. O sea, ¿por qué vino un hijo a una mujer que era estéril y a una mujer que ya era sumamente anciana? Porque ella pudo creer. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, lo dice la Escritura. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Ella ni siquiera se enfocó en la promesa y se obsesionó por la promesa, sino que ella se enfocó fue en el Dios de la promesa. Note por favor que el propósito de esta enseñanza es que siempre la herramienta de la fe la estemos direccionando hacia el objeto correcto. El objeto no es un algo. El objeto no es lograr X o Y situación solucionada. El objeto es Dios. Sara dio a luz el hijo de la promesa, conocido como Isaac, que significa risa. Y aunque se rió por no tener ella la edad para concebir y dar a luz, en medio de esa risa pudo demostrarle a Dios que había algo de fe, que había algo de ella deleitarse. Esa palabra risa también se traduce en el original como gozo. Ella de una u otra manera tuvo como un encuentro de sentimientos. Se ríe porque por un lado ve la imposibilidad, pero por el otro lado dice, existe la posibilidad de lo imposible. Y esto la lleva a ella entonces a reírse. Ahora, a pesar de su pequeña fe, el Señor muestra su misericordia. El Señor muestra su misericordia. Por eso es tan importante que en medio de las cosas que nosotros vivimos y enfrentamos, nunca dejemos de confiar en el Dios de misericordia. Nunca dejemos de confiar en el Dios que es bueno y compasivo, porque Él terminará utilizando esa semilla de fe, terminará usándola para poder nosotros ver su milagro. ¿Sabe que hay veces donde nos causa risa la misericordia de Dios? Hay momentos donde Dios obra de maneras que nosotros quedamos perplejos, obra de maneras que nosotros quedamos como extrañados. ¿En serio, Dios? ¿De verdad tú vas a hacer esto de esa manera? Y nos damos cuenta que Dios decide hacerlo así. Porque es que una fe como semilla de mostaza es lo único que Dios necesita encontrar en nuestro corazón para poder mover grandes montañas. El problema es que muchas veces ni siquiera tenemos una fe como un grano de mostaza. A veces lo que más abunda en nuestros corazones son los raciocinios, son las tendencias a estar calculando y a estar midiendo y a estar controlando todo a nuestro alrededor, y perdemos la capacidad de creer en el Dios de las promesas. Por eso es que recordemos a través de este segundo punto, y es que no se trata de nuestras capacidades,
No se trata de cuán grande soy capaz de demostrarle a Dios que le creo. Aquí se trata es de la misericordia de Dios, que es grande, a pesar de mi poca fe, a pesar de mi poca capacidad de creerle a Él. No se trata de mis capacidades, se trata del Dios que ha decidido hacer cosas poderosas en nosotros. Y en tercer lugar, interesante entender también que nuestra fe es retada por un Dios que cumple lo que dice. Y esto es de lo que más me emociona a mí cada vez que me dispongo a leer y a escudriñar la Santa Biblia, la palabra de Dios. Porque encuentro a un Dios que lo que dice lo cumple. Un Dios que es fiel y verdadero a su palabra. Y el hombre me ha decepcionado. El hombre me ha fallado. Yo mismo le he fallado a las personas. Pero es bueno saber de tiempo en tiempo que tenemos un Dios que no solamente es grande y misericordioso, sino también cumplidor de su palabra. Él cumple lo que dice. Retomemos los versículos 12 al 16, porque cuando tenemos esta perspectiva, vamos a recibir también el aliento que tuvieron los patriarcas para seguir creyéndole a Dios, a pesar de que no veamos por ahora el cumplimiento. Dice la palabra: así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, pues bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Es tan relevante lo que encontramos en este segmento bíblico porque la fe nos capacita para no conformarnos con lo que de pronto ven nuestros ojos, para no conformarnos solamente con lo que pensamos que Dios posiblemente pueda darnos o pueda hacer. ¿Sabe que Pablo tiene razón cuando dice, si no estoy mal, allí en Colosenses, que Él es poderoso para darnos más de lo que nosotros imaginamos y más de lo que nosotros podamos pedirle a Él? Ese es nuestro Dios, un Dios que nos pide que no nos conformemos solamente con el statu quo, que no nos conformemos solamente con lo que nosotros pensamos que Dios puede hacer. Entendamos y comprendamos que así como por ejemplo Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Él, aun cuando estaba ya colocando sus pies en esa tierra prometida, dice la palabra del Señor que él definitivamente esperaba algo aún más grande, algo que no quedara solamente para esta temporalidad, sino para la eternidad. Ahora, esto tiene un precio. Ser capaces de creer que Dios cumple lo que dice. Es también el reto de ser capaces de devolverle a Dios lo que Él nos entrega. Sí, qué bonito estar todo el tiempo recordándole a Dios sus promesas y decirle: Señor, es que tu palabra dice. Esa es la moda de ahora, ¿cierto? Como si Dios tuviese de pronto la incapacidad de recordar lo que Él dice. No, Dios recuerda su palabra porque Él es fiel y verdadero. Pero el asunto es que más allá de estarle recordando a Dios lo que Él nos ha prometido, es más bien enfocarnos en ser capaces de devolverle a Dios lo que Él nos ha dado. Ahí radica precisamente la verdadera demostración de cuánto le estamos creyendo. Abraham tuvo que vivir esta experiencia. 25 años esperando que Dios le diera un hijo, con un pronóstico en contra, o mejor dicho, con realidades totalmente en contra. Y sin embargo, cuando Dios le da ese hijo, a los pocos años, el Señor le dice: ofrécemelo en el monte el cual te voy a mostrar. Y dice la palabra del Señor que a la mañana siguiente muy temprano se levantó y organizó todo para poder ir con su hijo a ofrecerlo en el monte donde Dios le revelaría. Así que esta es una enseñanza para nosotros muy desafiante.
Y algo que rescatamos de la actitud de Abraham como hombre de fe, que se enfoca no solamente en recibir de Dios sus promesas, sino en obedecer al Dios de las promesas. Nos enseña que no debemos apropiarnos de las bendiciones de Dios. Debemos apropiarnos es del Dios de las bendiciones. Abraham llegó a un punto donde él dijo, aquí lo que realmente importa no es lo que Dios me ha prometido, sino el Dios que me ha prometido. Pareciera que fuese algo simple, pero la diferencia es supremamente marcada. A veces tenemos la tendencia a vivir un cristianismo donde estamos apasionados por alcanzar las promesas de Dios, pero tenemos que ir más allá. Un cristianismo que se enfoque en valorar al Dios de las promesas, que se enfoque precisamente en decirle, Dios, si tú no quieres hacer lo que dijiste, no me importa, lo que me importa es poder estar apegado y aferrado a ti. Porque en lo más profundo de nuestro ser hay un testimonio del Espíritu que nos dice que Dios cumple lo que dice. El hecho de que yo no sepa cómo Dios va a cumplir lo que me prometió no debe afectar mi fe. El hecho de que Dios busque otras estrategias, busque otros mecanismos, otros escenarios que vayan totalmente en contra de lo que de pronto yo he planeado y de pronto he entendido que Dios lo puede hacer de X o Y manera, no debe afectar mi pasión por depender de Él, por valorarlo a Él. ¿Sabe que nuestra fe crece? Es precisamente cuando nos apropiamos del Dios de sus promesas, del Dios de su palabra, del Dios de lo que nos ha prometido. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entienda algo bien importante, amado hermano y amigo que me estás viendo en este momento. Las promesas de Dios nos llevan a esperar cosas mejores de las que nosotros imaginamos o también pensamos. Lo que pasa es que precisamente muchas veces para Dios llevarnos a vivir algo más de lo que hemos imaginado, nos va a pedir también algo que nosotros no imaginábamos. Nos va a exigir hacer algo que nosotros de pronto no pensábamos que Dios lo fuera a solicitar. Pero ahí es donde está el verdadero reto. Ahí es donde está la verdadera prueba para determinar cuál es el objeto de mi fe. ¿La promesa o el Dios que me ha prometido? Ahora, hay unos ejemplos en la Biblia que nos muestran que cuando alguien decide darle más valor al Dios de la promesa que a la promesa de Dios, experimenta cosas mayores que las que de pronto él ha vivido. Por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés, dice la Biblia, que Dios lo usó para abrir el mar rojo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser usados con una clase de milagro así? Impresionante. Poder abrir un mar en dos para que en medio de esas dos de esos dos muros de agua se pudiese caminar en seco. Es un milagro impresionante, inigualable. Sin embargo, ¿sabe qué fue lo más glorioso que pudo vivir y experimentar Moisés? Por valorar no solamente el milagro que Dios hizo a través de él, sino por que valoró a la presencia de Dios. Dice la Biblia que él pudo ver la gloria de Dios y habló con Dios cara a cara, al punto donde allí recibió directamente en el monte sus diseños. Josué, también encontramos que Dios lo usó para dar una victoria impresionante a todo el ejército de Israel, con una estrategia jamás vista, con una estrategia que ningún ejército en la historia, ni antes ni después, ha podido utilizar para vencer al enemigo. Y es a través de poderosos gritos de alabanza. Cuando gritaron, ellos evidenciaron cómo los muros tan impresionantemente gruesos, al punto donde se construían encima de esas murallas casas, se cayeron. Y dice la Biblia que Josué no solamente conquistó a Jericó con esos gritos de alabanza, sino que pudo servir al Señor con toda su casa hasta el final de sus días. Yo creo que esto es uno de los logros más poderosos y de los sueños a los cuales más tenemos que apuntar, que toda nuestra casa, toda nuestra familia termine sirviéndole al Señor con todo su corazón. Y no podemos dejar a David, el matador de ese gran gigante Goliat, de ese tipo que medía más o menos unos 2 metros con 60 centímetros. Dice la palabra del Señor que no solamente él venció al gigante,
sino que terminó siendo el objeto de Dios para establecer un pacto perpetuo, donde Dios le dice: no faltará en tu trono quien se siente, y un día en ese trono se va a sentar un descendiente tuyo, cuyo reino nunca dejará de ser, cuyo reino será para siempre. Nunca olvidemos entonces que lo que Dios dice, Él lo cumple, pero lo terminará cumpliendo más allá de nuestras expectativas, más allá de lo que nosotros imaginamos. Permítanme terminar diciendo de todo corazón que la fe es extraordinaria. Sí, la fe es extraordinaria, pero más aún glorioso y más maravilloso es precisamente el Dios que nos dio la fe, el Dios que nos entregó esa capacidad de confiar en Él, porque el ser humano tiene esa necesidad básica de creer en algo o creer en alguien, pero necesita vivir creyendo en algo. Por eso el llamado a través de esta disertación es para que nosotros no limitemos el objeto de nuestra fe solamente a lo que ella produce o a lo que ella nos puede entregar como dividendo. No limitemos la fe a eso, porque cuando limitamos la fe solamente a alcanzar metas para nosotros, para suplirnos nosotros, para sentirnos felices nosotros, estamos usando al Dios de la fe, estamos usando al creador del universo, al que nos formó con sus manos para un propósito más allá de lo que nosotros vivimos y existimos en esta tierra. Valoremos la fe, sobre todo por medio de ella, para poder reconstruir nuestra comunión y nuestra intimidad con el Señor. Para eso es que realmente vino Cristo. Cristo nuestro Señor vino y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, ejecutó ese sacrificio perfecto para que ahora por medio de Él volvamos a tener paz con Dios. Por medio de Jesucristo volvemos a tener paz con Dios, dice la palabra en Romanos capítulo 5. Entonces, al valorar la fe, no solo por lo que ella nos puede entregar como beneficio, sino porque nos da el privilegio de acercarnos a Dios, estaremos entonces enfocados en lo correcto y estaremos haciendo un uso correcto de nuestra fe. Por eso confíe en Dios para lo imposible y recuerde que Dios nuestro Señor vencerá por usted, porque Dios es más grande y mejor que nuestra propia fe. Termino diciendo una verdad que por favor me gustaría que la atesoraras en tu corazón, y es que nosotros, los verdaderos creyentes en Jesucristo, valoramos el tesoro de la fe, pero más aún valoramos a nuestro Dios por medio de la fe. La fe no es el objeto al cual le tenemos que apuntar para lo máximo en nuestra vida. La fe es el medio que nos capacita para acercarnos al verdadero propósito de nuestra existencia, Dios en nosotros. Oremos al Señor. Te damos gracias, mi amado Dios. Qué bonita palabra la que nos entrega en esta oportunidad, deseando con todo nuestro corazón entenderla, dimensionarla y aplicarla en nuestra vida. Permítenos, Señor, ser sabios en la ejecución de tu palabra en nosotros. Hoy claramente nos has dicho que hay una diferencia supremamente marcada entre usar la fe para nuestros beneficios y usar la fe para poder acercarnos más a Dios. La fe es una herramienta poderosísima, es un regalo divino, pero por ser un regalo divino, como todo, requiere de nuestra parte sabia administración. Ayúdanos a utilizar la fe como la usó Abraham, como la usó Sara, como la usó Moisés, como la usó Josué y como la usó David, para que ella misma se encargue de abrirnos un camino que nos permita accesar a niveles de mayor cercanía, de mayor comunión y de mayor intimidad con nuestro Dios. Esto me da a entender la razón por la cual la serpiente antigua allí en el Edén apuntó a distraer a Eva, utilizando de manera errónea, distorsionada, la verdad de Dios. Su objetivo era robarle el tesoro de la fe, y lo logró. Pero gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, que para esto se encarnó, para esto vino a la tierra, para volver como el segundo Adán, a ayudarnos a recuperar la fe,
pero no para usarla para nuestro beneficio, sino para que la fe sea usada como la herramienta, como el camino que nos vuelve a dar la oportunidad y la esperanza de acercarnos a ti para dimensionar y disfrutar una intimidad contigo como nunca. Permítenos, Señor, entender esta palabra, aplicarla en nuestra vida y estar muy alertas para que hagamos un uso correcto de ella y no terminemos entonces abusando del uso correcto de la fe. Doy gracias, Señor, por cada uno de mis amigos, de mis hermanos que reciben esta palabra, y oro para que ella corra y sea glorificada en sus corazones y pueda cumplir el propósito y haga el efecto para el cual Dios la ha entregado en esta oportunidad. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabamos el nombre del Señor, agradecemos su misericordia y recibimos con total humildad esta palabra. Quiero recordarles, mis hermanos, que tenemos nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana. Les esperamos a todos este domingo para que el Señor sea impartiendo también en nuestro espíritu una palabra más que sigue edificando nuestros corazones, que sigue edificando nuestra intimidad con Él. Invita a todos tus familiares, invita a amigos, vecinos, para que juntos vengamos a la casa de Dios, le entreguemos una poderosa ofrenda de alabanza y de adoración a nuestro Dios, pero también nos dispongamos a arar el corazón nuestro con la semilla de la palabra. Damos muchas gracias, que Dios les bendiga y siempre será un maravilloso gusto tenerle en nuestra casa. Bendiciones.